nuestro siguiente ejercicio, el 31, lo que nos piden es que determinemos el valor de la corriente I1 y la corriente I2. Para ello, dado que tenemos fuentes de voltaje, vamos a utilizar el análisis de malla. Tengo aquí ya el procedimiento. Entonces dibujamos, bueno, ya viene ahí en el circuito. Tenemos la corriente I1 del lado izquierdo, la corriente I2 del lado derecho. Dibujamos los voltajes en cada una de las resistencias, asumiendo que la corriente entra por el lado positivo. Luego dibujo el de la corriente número 2. Como este ya lo había dibujado primeramente, ya no cambio sus signos de la caída de voltaje. Así que solamente coloco la caída de voltaje en la resistencia de 9 ohms. Con esto hago el análisis de malla. En mi primer malla voy a tener la corriente que entra por el signo negativo, menos 15 volts, más el voltaje en la resistencia de 9 ohms, más el voltaje en la resistencia de 1 ohm, menos 11 volts, y esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, más 11 volts, menos el voltaje de 1 ohm, más el voltaje de 9 ohms, menos 21 volts. Lo que voy a hacer ahora es sustituir el voltaje de 9 ohms por la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, así que serían los 9 ohms por la corriente I1 que pasa por esta resistencia. Aquí sería más 1 ohm por la corriente que fluye en esta resistencia. Aquí tenemos dos resistencias, la corriente I1 que entra por el signo positivo, la corriente I2 que entra por el signo negativo, así que en esta resistencia el voltaje es 1 ohm por I1 menos I2, I1 que entra por el positivo menos I2 que entra por el negativo. Del lado derecho, ahora tengo menos el voltaje de 1 ohm, entonces menos 1 por la corriente I1 que entra por el positivo menos I2 que entra por el negativo, más 9 ohms por la corriente que circula en esta resistencia, que es la corriente 2, 9 por I2. Con esto entonces yo tengo dos ecuaciones que puedo resolver. De esta manera, utilizando un programa computacional, obtengo que la corriente 1 vale 2.73 amperes y la corriente 3 1.27 amperes. En este punto es importante recordar lo de las corrientes. Cuando la resistencia no comparte malla con otra corriente, entonces directamente es la corriente que está pasando por esta resistencia. Pero cuando tenemos una resistencia que comparte malla, entonces la corriente en esta resistencia tenemos que verificar cómo las hemos dibujado y por cuáles signos entran a la resistencia para poder colocar correctamente la caída de voltaje de nuestro circuito. De ahí en más, lo demás es relativamente sencillo.